La vida es compleja y no a todos se nos ha otorgado el derecho de nacer y crecer en la abundancia. Para algunos, la vida será llevadera y para otros es probable que los reveses que da la vida les golpeen un poco más fuerte. Esto no quiere decir que los dos últimos grupos estén condenados y tengan que vivir de esta manera hasta el final de sus días. Todos tenemos derecho a la abundancia que nos ofrece el mundo. Claro está que para algunos será más fácil obtener su parte. Sin embargo, para otros la cosa se complica, porque encontrarán en su camino una serie de obstáculos y eventos que harán de su paso un verdadero desafío. Y aunque algunas de estas situaciones pueden ser muy crudas y dolorosas, por lo general traen consigo lecciones que son necesarias de aprender para poder crecer y seguir avanzando. Esta es la historia de nuestro autor, que nos comparte que desde muy pequeño se cuestionó sobre el sentido de la vida. Esto a causa de la muerte de uno de sus abuelos, quien falleció producto de un cáncer que poco a poco lo fue consumiendo hasta dejarlo en estado vegetativo y con el cual compartió hasta sus últimos días. El compartir con él y verlo decaer lentamente fue un evento que marcó su vida significativamente, y a pesar de solo contar con 9 años de edad, comprendió que todos los seres humanos vamos a perecer en cualquier momento, y que en las condiciones de su abuelo, la muerte había sido solo el final de su sufrimiento. 6 años más tarde, ocurriría un evento similar en su familia. Esta vez era su otro abuelo, una persona agradable, amable, siempre con una sonrisa y con quien la mayoría de personas les gustaba pasar el rato por la buena energía que emanaba. Él también había sido diagnosticado con cáncer. Cuenta el autor que aunque ya estaba más fortalecido, su pérdida dolió igual, y fue en ese momento que terminó de comprender que la vida en sí misma no tiene sentido, que el sentido se lo damos nosotros con lo que hacemos por nosotros mismos y por los demás, que los seres humanos debemos aprovechar el don de la vida y buscar ser felices mientras recorremos su camino. El camino del logro es una recopilación del conocimiento de varios autores, expertos en el desarrollo personal y en la experiencia del autor, quien dedica su libro a aquellas personas que desean mejorar su situación actual, que desean de la vida esa parte de la abundancia que les corresponde, o que desean hacerse responsables de su realidad. Nos dice además que todos tenemos la capacidad y el potencial de transitar el camino del logro, solo que tendremos que pasar por 3 pilares, cada pilar independiente, y a falta de alguno de ellos es muy probable que no logremos reclamar aquello que queremos de la vida. Así es de que si deseas conocer cuáles son esos 3 pilares que conforman el camino del logro, te invito a que te quedes y que revises el material que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Nuevamente bienvenidos a otro resumen más de este su canal, Aprendiendo y Emprendiendo. Hoy les traigo el resumen El Camino del Logro, un libro del autor Renato Ríos, un joven emprendedor nacido en Uruguay, quien se define como amante de la lectura, autodidacta, escritor, y quien en su libro nos comparte 3 sencillos pasos que las personas deberíamos de dar si deseamos producir más y mejores resultados en cualquiera de las áreas de nuestra vida. Luego de esta corta introducción, los invito a que se pongan cómodos, recomendarles que no se despeguen del canal porque les tenemos una sorpresa y si son nuevos por aquí, consideren suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Sin más, comenzamos. Ya está finalizando el 2021, momento de revisar los resultados de nuestros propósitos de inicio de año. Pero tranquilos, porque si todavía no hemos cumplido algunos o ninguno de nuestros propósitos, quiero decirles que no estamos solos. Dicen las estadísticas que de cada 10 personas que hacen una lista de propósitos para empezar el año nuevo, solo el 10%, es decir, solo una persona cumple con su prometido. Y esto incluye desde metas complejas como independizarse, cambiar de empleo, cambiar de ciudad, hasta propósitos sencillos como empezar una dieta, hacer ejercicio, practicar un hobby, etc. Y esto se da por muchas razones, entre ellas una, y es que rara vez en nuestra familia, escuela, colegio o inclusive en la universidad no se nos enseña los pasos para establecer metas. Otra razón consiste en que regularmente no tenemos bien definido aquello que queremos, por qué y para qué lo queremos, o simplemente desistimos de ellas por no asumir la responsabilidad que ello implica o por miedo a fracasar. En el libro, el autor nos comparte un método sencillo en el cual nos podemos apoyar a la hora de establecer una meta compuesto por 3 pasos que son: primero, conocer nuestros deseos e ilusiones; segundo, definirlas y especificarlas; y tercero, ponerlas por escrito con fecha límite. Conocer nuestros deseos e ilusiones. Para conocer estos sueños y deseos, el autor nos propone algunos ejercicios en el libro. Uno de ellos es
hacer un listado de deseos y sueños, para lo cual solo vamos a necesitar papel y lápiz, para hacer una lista en el papel de todo aquello que nos emociona, que nos gusta hacer, que nos apasiona. Lo vamos a escribir sin límites. Este listado nos ayudará a enfocarnos en lo que es importante para nosotros e ir identificando metas que podemos alcanzar para lograr esos estados deseados. Otro ejercicio que podemos hacer si deseamos realizarlo de forma más estructurada es enumerar nuestros sueños y deseos a partir del principio ser, hacer y tener que aplica para todos los seres humanos, que en la práctica, desde el ser, sería listar aquellos sueños o deseos que tengan que ver con la persona en la que deseo convertirme en el futuro. Desde el hacer, sería listar aquellas cosas que me gustaría conocer, aprender, experimentar y que guardan una relación con mi yo futuro. Y desde el tener, sería hacer una lista de todas aquellas posesiones materiales y no materiales que queremos y que son valiosas para nosotros. Otra manera de conocer nuestros sueños y deseos es hacerlo a través de preguntas, que consiste en hacernos preguntas que nos ayuden a encontrar respuestas que apunten hacia las cosas que le dan sentido a nuestra vida, como por ejemplo, ¿cuáles eran aquellos sueños que teníamos en nuestra infancia o adolescencia? ¿Qué haríamos si supiéramos que tenemos el 100% de éxito en aquello en lo que nos propongamos? ¿Qué haríamos si solo tuviéramos 6 meses de vida? Entre otras. Este paso trata del autodescubrimiento, por lo tanto, se trata de ser muy honestos con nosotros mismos, buscando que nuestros deseos también apunten hacia el equilibrio en todas las áreas de la vida. Lo más importante en este punto es que los deseos o sueños sean nuestros, y te preguntarás, ¿y si no son de nosotros, de quién son entonces? Todos conocemos la biografía de Steve Jobs, el fundador de una de las empresas más representativas en el mundo de la tecnología, Apple. Lo que quizá no conocíamos era que una de las condiciones que la madre biológica de Steve exigía a los padres adoptivos era que tenían que comprometerse y asegurarle a ella que costarían los estudios universitarios de su hijo para entregarlo en adopción, condición que fue aceptada por Paul Jobs, un maquinista de la empresa ferroviaria estatal, y Clara de Jobs, una ama de casa. Con gran esfuerzo por cumplir con la promesa que le habían hecho a la mamá de Steve, lograron reunir ahorros de su trabajo y enviarle a estudiar a la universidad. Sin embargo, 6 meses más tarde, Steve la abandonaría porque la consideraría muy costosa y además no estaba de acuerdo con que ellos se gastaran los ahorros de toda su vida en su educación. Nos queda la pregunta para todos: ¿qué habría pasado si Steve Jobs hubiera terminado sus estudios tal y como lo quería su madre biológica? La mayoría de las personas estamos condicionadas, influenciadas o programadas de manera inconsciente por nuestros padres, amigos o la sociedad, para hacer lo que ellos creen que es lo mejor para nosotros y muchas veces ni siquiera lo cuestionamos. Segundo, definirlas y especificarlas. Una vez tengamos claros nuestros deseos e ilusiones, es tiempo de definirlos y especificarlos en metas. Este paso es uno de los más importantes al fijarse metas, y tendremos que ser muy precisos en aquello que queremos alcanzar. Y aquí el autor nos invita a que hagamos una distinción entre lo que es una meta y un objetivo. Para el autor, las metas son amplias y vienen a convertirse en los principios que guían nuestro proceso de toma de decisiones, mientras que por otra parte, los objetivos son pasos medibles, específicos, que se convierten en pequeños escalones para llegar a ellas. Razón por la cual el autor recomienda dividir nuestras metas en pequeños objetivos, los cuales podemos estructurar aplicando la metodología SMART, comúnmente llamada metodología de objetivos inteligentes. Siguiendo la metodología y a manera de ejemplo, vamos a suponer que nuestra meta es convertirnos en buenos lectores en el largo plazo. Y para ello hemos definido que para este primer año nuestro objetivo es leer 12 libros, uno por mes. De esta manera tendríamos un objetivo específico. Ahora es necesario hacerlo medible. La pregunta es, ¿cómo mediremos el avance? Mes a mes podemos validar la cantidad de libros leídos comparado con la cantidad total al final del año. Esta operación matemática nos arrojará un porcentaje que nos indicará el nivel de avance con respecto al objetivo. ¿Cómo sabremos si es alcanzable? Esto dependerá de nuestras expectativas. El objetivo tiene que ser retador. Esto no quiere decir que sobrevaloremos nuestras capacidades y recursos, y entonces asumamos compromisos que muy seguramente no podemos cumplir, o que en su ejecución nos generen sentimientos de frustración, como tampoco es prudente infravalorar nuestras capacidades y recursos, es decir, colocar objetivos poco ambiciosos por debajo de los que somos capaces de hacer, porque al hacerlo perderemos rápidamente la motivación por alcanzarlos. Para el ejemplo anterior, teniendo en cuenta cálculos promedio
y entendiendo que no tenemos buenos hábitos de lectura, consideramos que el objetivo es alcanzable si leemos diariamente entre 15 y 20 minutos, o un mínimo de 10 páginas por día de libros que contengan en promedio 300 páginas. Otra de las condiciones es que el objetivo sea relevante para nosotros. Y el lograr cumplir con este objetivo de 12 libros al año representa un avance importante y tiene mucha relevancia si nuestra meta es convertirnos en buenos lectores. Por último, recordar que esta meta tiene un tiempo para ser ejecutada. Como lo planteamos al inicio del ejemplo, la meta se pretende ejecutar en el plazo de un año con revisión de resultados mensuales. Y aquí es necesario hacer un paréntesis para una observación que nos hace el autor, y tiene que ver con respetar los plazos y los objetivos propuestos. Es decir, si a determinada fecha vamos atrasados con respecto al porcentaje de avance esperado, debemos continuar con la ejecución tal y como va. La recomendación es que no cambiemos el objetivo ni el tiempo y busquemos realizarlo de acuerdo a lo pactado. En caso de no lograrlo, esta información nos servirá para ir realizando ajustes en los próximos objetivos o incluso para reprogramar lo que nos quedó pendiente de realizar, corrigiendo las posibles causas que generaron el incumplimiento. Tercero, ponerlas por escrito y con fecha límite. Luego de establecer la meta, definirla y especificarla en pequeños objetivos, es necesario fijarla por escrito. Este es un detalle que parece innecesario y generalmente dejamos de hacerlo porque pensamos que ¿a quién más le va a interesar cumplir nuestras metas si no es a nosotros mismos? Pero dejarla por escrito tiene una extrema importancia, no solamente porque al ponerla en papel la estamos materializando, sino que además es un símbolo de nuestro compromiso y responsabilidad. El no hacerlo es una forma de autoengañarnos y de evadir nuestra responsabilidad por temor a fracasar. En el libro, el autor nos comparte el modelo de contrato que él utiliza al momento de fijarse metas, que hace de este pilar un paso más formal e interesante de llevar a la práctica. Así es de que si deseas una copia del formato, quédate hasta el final porque te daremos las instrucciones para que participes en la entrega del libro. Llegamos a uno de los pilares que a la mayoría de personas les disgusta realizar, y es el de la planeación. Y esto porque creen que les va a quedar difícil hacerlo, porque piensan que es dispendioso, nada divertido. Además la consideran como una pérdida de tiempo. Sin embargo, el autor nos hace reflexionar sobre nuestra condición natural para la planificación. De acuerdo con él, somos planificadores innatos, y esto queda en evidencia en situaciones cotidianas tan particulares como por ejemplo la de ir al supermercado, que aunque parezca una tarea sencilla, implica la toma de una serie de decisiones de las cuales muchas veces no somos conscientes, decisiones que tienen que ver con la planificación de la mejor ruta para llegar, la de escoger el supermercado o los supermercados donde podamos encontrar todo lo que necesitamos, la de hacer el listado de lo que vamos a comprar, entre otras muchas cosas. Pero, ¿qué es un plan? Un plan es un conjunto de acciones o decisiones que organizadas y ejecutadas secuencialmente nos permitirán obtener un resultado. Con base en lo anterior, al elaborar uno es necesario considerar los siguientes aspectos. Primero, comprender que no existe el plan perfecto que aplicado al pie de la letra nos asegure el éxito de nuestro propósito. Recordemos que aunque hayamos hecho todo teniendo en cuenta hasta el más mínimo detalle, hay algunos factores que se escapan de nuestro control. En estos casos es mejor aplicar aquella frase posteada a Mark Zuckerberg, que dice, mejor hecho que perfecto. Segundo, se dice que cada minuto invertido en verdadera planeación nos ahorra 10 en la ejecución. Por lo tanto, si queremos optimizar el tiempo, consideremos la planeación de acuerdo a prioridades. Tercero, dividir los objetivos en acciones concretas. Mientras más los dividamos, será mucho más fácil lograrlos, porque permite que nos concentremos en pequeñas tareas, y conseguir el gran objetivo será solo la acumulación de pequeños éxitos a través del tiempo que alimentarán nuestra motivación. Cuarto, un punto importante en la planificación y que por mantener una actitud positiva frente a la vida, aún sabiendo que no tenemos el control de todos los factores, es que no preveemos en nuestro plan obstáculos o eventos que podrían entorpecer nuestro esfuerzo y, más peligroso aún, pueden hacer que abandonemos. Tener una posible solución cuando se presenta una dificultad nos ahorra tiempo, energía, recursos. En lo que sí debemos de tener cuidado es en no obsesionarnos con este tema y creer que todo se podría convertir en un problema. Recordemos que toda decisión que tomamos lleva inherente cierto grado de riesgo. Quinto, en la planificación es necesario hacer un inventario de todos los recursos que tenemos a disposición, como lo son conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, experiencia, recursos económicos, materiales, el tiempo, equipos, grupos de trabajo, etc. El conocerlos
y conocernos a detalle nos servirá para identificar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles nuestras debilidades. Esta información es clave para tomar decisiones, como la de incluir dentro del plan la adquisición de nuevas habilidades o de recursos de los cuales no dispongamos, o posiblemente debamos de ajustar el plan respecto a nuestras condiciones actuales, teniendo en cuenta que puede ser difícil o limitado adquirir todo lo que necesitamos. Sexto, un elemento que también debemos considerar en la planeación y del que poco se habla es el precio que debemos pagar para lograr nuestras metas. Y cuando hablamos del precio, nos estamos refiriendo a todas aquellas cosas que tendremos que hacer, aprender y experimentar para conseguirlas, que muy posiblemente impliquen incomodidad, cambio o privación de aquellas que nos gustan, pero que no nos aportan valor y que por el contrario nos alejan de lo que queremos. Y por último, al planificar es necesario escribir nuestro porqué, qué nos motiva, qué nos hace ilusión al lograr cumplir metas. Tener esto presente será el ancla que nos mantendrá firmes cuando haya fuerte oleaje. Y finalmente, luego de concebir una meta en un plan estructurado, viene el paso más arduo de todos, su implementación. Porque de nada nos sirve un plan brillante si no es puesto en marcha. Sin embargo, no siempre pasa así. Quizás el plan luzca brillante en el papel, pero llevarlo a cabo podría ser muy distinto a lo que imaginamos. A la mayoría de personas nos cuesta dar el primer paso. Cuando llega la hora de la verdad, nos invaden temores, miedos, viejas creencias aparecen para justificarnos. Nos dejamos invadir por sentimientos de apego, por aquello que consideramos vamos a perder y que nos mantiene cómodos y seguros. Tal vez no exista una estadística exacta que nos brinde información acerca de cuántas ideas quedaron registradas en planes bien estructurados que nunca se llevaron a cabo. Si las hubiera, creeríamos que son muchas. ¿Acaso les gustaría que nuestro plan haga parte de esa estadística? Por supuesto que no. Y para esto el autor propone una regla de oro que nos servirá para dar el primer paso, o incluso cuando ya lo hayamos hecho y estemos en un momento de parálisis, porque no tenemos idea de cómo continuar o simplemente es tan complejo que sintamos ganas de no hacer nada. Y básicamente, la regla de oro nos dice que nos pongamos en movimiento, que empecemos a realizar cualquier cosa que se haya definido en el plan, no importa el orden ni su prioridad, lo importante es empezar. Aunque parezca extraño, ponernos en acción hace que nuestro mundo empiece a cambiar. Así en el momento lo que estemos haciendo no tenga mucho sentido, pero en la medida que nos movemos es más fácil que vayamos en la dirección correcta y que las cosas se vayan acomodando en el camino. Recuerda que el plan perfecto es aquel que contempla las imperfecciones humanas. Si hemos estado atentos hasta este momento, podríamos resumir que el camino del logro es una analogía que nos muestra que para alcanzar una meta es necesario establecerla, posteriormente planificar cómo la vamos a alcanzar y luego poner en marcha el plan hasta lograrla. Y sí, visto de esta manera literal, tendría mucho sentido. Sin embargo, la historia no estaría completa. No podemos desconocer que detrás de estos pilares, como los llama el autor, tras bambalinas, se está gestando todo un proceso de transformación de nosotros mismos, que incluso llega a ser más importante que las metas a conseguir. Al final de cuentas, nuestra felicidad o bienestar no puede depender de si las alcanzamos o no. Intuitivamente creemos que al obtener un logro la vamos a encontrar. Sin embargo, recordemos que las metas son solo una guía, un camino por el cual transitar. La felicidad y bienestar está presente cuando nos concentramos en el proceso y día a día nos esforzamos por desarrollar nuestros hábitos, nuevas rutinas de trabajo que permitan que seamos más eficientes en la gestión del tiempo. Cuando desafiamos nuestras creencias limitantes y las reemplazamos por nuevas que amplíen nuestra perspectiva. Cuando ante los obstáculos mantenemos el control de nosotros mismos y de la situación, y que a pesar de las dificultades que se puedan presentar, continuamos trabajando con perseverancia, saliendo adelante con resiliencia, resolviendo de manera asertiva los problemas, haciendo de la excelencia un hábito, tal y como lo decía Aristóteles. Si aplicamos todos estos conceptos en todo lo que hacemos, la realización, el bienestar, la paz, la felicidad y todas las cosas buenas que tiene la vida para nosotros llegarán como consecuencia de vivir una vida con coherencia, alineada de una manera armónica con nuestros valores, la ética y las buenas costumbres. A todos los que han llegado hasta aquí, quiero agradecerles por el tiempo que le han dedicado al video e invitarlos a dos cosas. Primero, a que busquen poner en práctica aquello que resuene con ustedes y consideren les puede aportar más valor a su experiencia de vida. Y segundo, que se queden hasta el final, porque tenemos preparada una sorpresa cortesía del autor, quien desea regalar un ejemplar físico del libro entre aquellos suscriptores del canal en su país de origen, y 2 ejemplares en presentación digital entre aquellos seguidores de otras partes del mundo que quieran quedarse con toda la información que trae. Participar es muy sencillo, solo tienes que estar suscrito al canal,
darle me gusta al video y dejar en tu comentario que deseas participar en la entrega del libro. El resultado saldrá el día que hagamos el lanzamiento de nuestro nuevo video y lo publicaremos en nuestra página en Instagram. Y te invito a que la visites ahora porque acabamos de publicar el ganador del libro El Milagro Antiestrés. Y sin más me despido, esperando que este resumen haya sido de tu agrado, que el conocimiento te acompañe y hasta un próximo video.